Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título es Génesis 5 y 6, versículo 12. Ok, y básicamente aquí en Génesis 5 está hablando de la genealogía, de la descendencia de Adán. Ok, que esa genealogía se le llama los adamitas. Ok, y en las escrituras hay tres clasificaciones de hombres, que son los hijos de Dios, que como vamos a ver son los adamitas, ok, que más tarde vinieron a ser los israelitas. Ok, después tenemos a los hijos del hombre, que son las demás naciones, ¿ok? Como hoy en día son los chinos, los ismaelitas, que son los árabes, los japoneses, ¿ok? Los de la India, ¿ok? Los africanos, ¿ok? Y hay otro tercero que son los hijos del maldito, ¿ok? Como el Señor Yahushai dio en su parábola de la cizaña y el trigo, ¿ok? Esa semilla, ok, esa descendencia de cizañas está hablando de los hijos del diablo, los hijos del maligno. Ok, y el diablo, hay escrituras que dice que son los hijos de la serpiente. Que el diablo es la serpiente. Cuando regresamos a Génesis 3 y vemos que el Señor maldijo a su simiente, está hablando de su generación, ok, esa raza de gente. Ok, y como vamos a ver aquí en Génesis 5, voy a empezar en Génesis 5 y 1 y voy a saltar en algunos versos. Ustedes, hermanos, pueden leer el capítulo entero, que básicamente está hablando de la cabeza principal de las familias, okay, que fueron descendiendo hasta llegar a Noé. Okay, porque cuando vemos la descendencia te menciona ciertos nombres, okay, y después te menciona que tuvieron otros hijos e hijas. Okay, eso está mencionando a los principales, ok, que llegaron hasta Noé. Ok, este es Génesis 5 y 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok, y básicamente, como mencionamos, son los adamitas, ok, que son los hijos de Adán. Que Adán significa hombre, que viene del hebreo que es Adam, que es tierra. Ok, o significa, o tiene una palabra raíz que es Adama, que significa tierra, ¿ok? Cuando dice que lo creó a semejanza de Dios, es que le dio orden, ¿ok? Le dio leyes, ¿ok? Le dio sabiduría, le dio soberanía, ¿ok? Con eso le dio poder, ¿ok? Es un estatus alto sobre las demás naciones, ¿ven? Porque como sabemos, los hijos del hombre son las demás naciones, a ellos se les considera como bestias. Por eso en Daniel 7, las bestias que vio Daniel en su visión son comparadas como bestias, o los reinos que vio son comparados como bestias, porque así son las demás naciones, como bestias. ¿Ok? Porque lo que separa de las bestias y los hombres son la manera en que uno se comporta. ¿Ok? Que son orden, que son leyes. ¿Ok? Diciendo esto, vamos a versículo 2, dice, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ok, que como mencionamos otra vez, los adamitas, los descendientes de Adán. Ok, dice, el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ok, que lo hizo literalmente, ok, lo instruyó en los estatutos y leyes, ok, en el orden, en el sacerdocio, ok, en su sabiduría, ok, y llamó su nombre Set. Ok, y el nombre Set en el hebreo significa compensación. Ok, y cuando buscamos la palabra compensación es añadir algo para que sea igual. Ok, y nosotros en el espíritu creemos que Set es Abel. Ok, porque como está escrito en Génesis 4, cuando Eva, creo que, no, fue Adán. Ok, dice Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, fue Eva, perdón, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel,
a quien mató Caín. ¿Ok? Eso por eso es que le puso Set, porque lo compensó. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sea igual. Alright. Porque Abel era un hombre justo. ¿Ok? Y Set también. ¿Ok? Eso dice... y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Ok? Y estos tiempo de años es literal. ¿Ok? No como dicen otras doctrinas que... no sabemos si los años que dicen las escrituras son realmente de la persona o de la dinastía que duró, de su clan. Pero no, esto es literal, man. ¿Ok? Estos son los años que literalmente vivieron en la tierra. ¿Ok? Porque cuando pasamos a Génesis 6, el Señor dijo que iba a reducir el tiempo de vida entre los demás. ¿Era por qué? Por pecado. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo eso para un poco más adelante. Eso vamos a saltar de este versículo al 18, ¿ok? Porque estamos en Génesis 5. Y ustedes, hermanos, como dije, ustedes pueden leer todo. Yo voy a sacar un punto, como dice aquí. Génesis 5 y 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ok? Y unas escrituras para, que me vinieron a mi mente cuando dice que caminó Dios con Enoc. No, perdón. Caminó Enoc con el Señor. ¿Ok? Es en Hebreos 11 y 5 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, como dice la escritura. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Ok? Y no es que Enoc andaba pregonando y diciendo, él en sus propias palabras, que él agradaba al Señor. No, él lo conocían por sus hechos, porque como está escrito, la fe sin hechos es nula. ¿Ok? Y eso es lo que significa caminar con el Señor. Porque como vemos en Génesis 6 y creo que es 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace justo a una persona? Nos dice en Romanos 5, desde el primer versículo, man. Ok, lo voy a agarrar. Well, básicamente, bueno, lo voy a agarrar. Ok, Romanos 5 y 1 dice, un momento. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yahabushai HaMashiach. Ok, ese es el punto. Ok, a una persona se le hace justa por medio de la fe. Ok. Y como dice aquí en Génesis 6 y 9, que Noé era varón justo, era perfecto. Ok. No está diciendo que no tenía ningún defecto. No, porque la escritura en Romanos 8 y 20 nos dice que toda, o lo voy a leer, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Ok, cuando metemos esa palabra vanidad es pecado, man. Ok, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ok, eso el Señor nos puso a nosotros en estas cadenas de oscuridad. Ok, en esta carne que nos impide hacer cosas para ser perfectos, man. Ok, porque fue sujeta a vanidad por el Creador, man. Ok, para su propio propósito. Ok, so la palabra aquí que dice que era perfecto es que era íntegro. Ok, y actuar con integridad es hacer lo correcto, man. Ok, o tratar de hacer lo correcto. So, por medio de la fe y sus hechos, eso es lo que, hace a un hombre justo. Ok, y caminar con el Señor es, ¿cómo decirlo?
reconocerlo, que Él está en todo tiempo, man. ¿Ok? Porque esa es la fe. ¿Ok? Buscarlo en toda situación. Right? Porque vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Lo conocían como una persona. Y Salaquia, este es Hebreos 11 y continuando en 5. Dice, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Ok, eso debe de creer que Él existe. Ok, buscarlo en cualquier situación, porque el Señor está en toda situación, man. Ok, so, continuando aquí en Génesis. No, ya acabamos aquí en Génesis 5. So vamos a regresar a Génesis 6 y 1. Ok, porque el capítulo anterior, sigue hablando de la generación. Ok, la genealogía, los descendientes, de Adán. Y en el último versículo habla de Noé. Ok, que fue hijo de Lamec. Alright, so ustedes hermanos lo pueden leer. Voy a leer ese Génesis 6 y 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, so estos eran los hijos de Dios, como mencionamos en el principio. Estos eran la primera clasificación de hombres que son los hijos de Dios. Y como dijimos que estos, antes de ser llamados los israelitas, porque israelitas en el hebreo es Yashar Allah, ok, que ya significa él, Yashar, no digo Shara, significa príncipe, y Allah es poder, ok, y un príncipe es el hijo del rey. Ok, son los hijos del rey, los hijos del poder, los hijos de Dios, man. Ok, es sinónimo. Ok, los hijos del poder vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiéndose entre todas. Ok, y el Señor cuando Él puso ya o estableció a la nación de Israel, le dio estatutos. Ok, se los dio por medio de Moisés y los escribió, pero antes los estatutos eran dados oralmente. Ok, por eso es que sabemos cómo, o eso nos da, Salak, hermanos, o podemos ver que eso era verdad o que es verdad, cuando vemos cómo es que Abel pudo dar un sacrificio correcto y Caín no. ¿Por qué? Porque había leyes. Ok, o Noé, cómo es que pudo dar sacrificios. Ok, cuando pasó esto del diluvio, como el Señor le dijo que escogiera animales puros y animales impuros. A los de impuros llevar 2 y a los limpios, ok, o ceremonialmente puros, llevar 7. ¿Para qué? Para ofrecer en sacrificio. También para comer, porque había leyes, ok, y simplemente son, instrucciones de vida para vivir en este mundo, man, porque los animales fueron creados para diferentes ¿cómo se llama? Propósitos, man, para limpiar y mantener la tierra. Ok, no todos fueron creados para comer. Ok, por eso es que cuando venga el reino del Señor todo va a estar en orden. Los pinches chinos no van a comerse los pinches los chinos no van a comerse las ostras, ok, los camarones y todas las cucarachas de mar, man, y todo lo que limpia el mar, man. Okay, no van a comer cosas para estar en un común acuerdo o ¿cómo se llama? En una buena forma, okay, a la tierra, vivir en armonía con la tierra. Okay, eso es lo que quería decir. So, el Señor, regresando al punto, dio leyes, okay, de que no, y eso lo tengo aquí, man, okay, en Deuteronomio 7 y 1. Dice, cuando Yahweh tu poder te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu poder las haya entregado de delante de ti,
y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Ok? Como mencionamos, esto ya fue cuando el Señor nos estableció como una nación. Pero el Señor siempre ha querido una nación o su nación separada de las demás, man. ¿Ok? Porque esta misma ley fue en el pasado. ¿Ok? La que vamos a ver, dice, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. ¿Ok? Eso es lo que el Señor no quería. Porque cuando seguimos viendo en Génesis 6, y vamos a leerlo, dice Génesis 6:3, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por medio de estas mujeres se descarriaron, ¿ok? Y cometieron pecado, empezaron a adorar otros dioses, otros ídolos, ¿ok? En Sabiduría de Salomón 14 nos explica que el principio y fin de todo mal es la adoración de ídolos, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor dijo, no contenderá mi espíritu en el hombre para siempre, ¿ok? O por mucho tiempo, porque ciertamente Él es carne. Y cuando nos vamos a esa palabra por carne, aquí en esta aplicación o en esta en Tecarta, es como una Blue Letter Bible, pero es, diferente. Porque cuando me metí, porque originalmente estaba leyendo esto en mi teléfono y estaba viendo esta palabra por carne, ¿ok? Y flesh en el inglés, ¿ok? Y me sale dos strongs o dos fortalezas. Y lo mismo busqué en el hebreo o en el Blue Letter Bible, no la encontré. Ok, pero aquí nos da dos. Y la primera es literalmente la fortaleza 13:20, que es Bashar, que Bashar significa carne, del cuerpo, de humanos, de animales, ok, literalmente la carne. Pero hay otra fortaleza que es la Hebrea 76:83 y dice para extraviarse, para errar, para cometer pecado o errar, ok, para errar mentalmente, para pecar, ok. So, la carne, como leímos en Romanos 8:20, fue sujeta a vanidad, ok. So, el Señor entendía que ciertamente el hombre está sujeta a vanidad. Dice, mas serán sus días 120 años, porque la escritura, como hemos mencionado, la escritura habla que muerte es la paga por pecado. Por eso es que el Señor nos redució drásticamente la vida, aunque de 900, 800, 700 años que estábamos viviendo antiguamente, nos redujo a 120 años, man. ¿Ok? Y ya casi nadie llega a ese tiempo, man. ¿Ok? So, continuando aquí en versículo 4, Génesis 6 y 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, ahora cuando nos metemos aquí a la palabra por gigantes, ok, que esto es un tropiezo, porque hay muchas doctrinas inventadas por este diablo, los edomitas, ok, que hay un libro que se llama Enoch, y en ese libro que no sirve, man, ok, explica que hubo ángeles que se rebelaron contra el Señor y que se empezaron a meter con los hijos del hombre aquí en la tierra y empezaron a tener hijos que son reptilianos y todo tipo de mentira y falsas doctrinas que hay. ¿Ok? Por eso es que no viene de mí, sino de los apóstoles, de los maestros de mis maestros, ¿ok? Que hablan y nos dicen que solamente los libros que vemos en el King James Version con la apócrifa, que son todos estos, ¿ok? Estos son los únicos que nosotros por fe tenemos, man.
Ok, los otros que dice la escritura que hay y todo eso, no los tenemos. Ok, so esto es lo único que tenemos. ¿Ven? Los otros del el libro de Hazer y el libro de Enoch y lo del Evangelio de Tomás y no sé cuántos más haya, eso no son parte de las escrituras. ¿Por qué? Porque simplemente se contradicen y hay contradicción. La doctrina no es, eso es inspirado por hombres, no es inspirado por Dios. Aunque estos también lo escribieron hombres, al igual que los de Enoch, Hazer y el Evangelio de Tomás, la diferencia de ellos es que estos fueron inspirados por Dios, los otros fueron inspirados por Satanás. Ok, so regresando, ok, en Génesis 6 y 4 había gigantes, ok, y la palabra ahí por gigantes en el hebreo es Napalayam, Napalayam, ok, que son los Nefilim, ok, y vamos a ver qué significa. Oye, aquí lo tengo. Bueno, aquí lo tengo. Ok. Como dice aquí, gigantes, los Nefilim. Ok. Y vamos a centrarnos en esto. Como dice, gigantes. Dice, la etimología de esta palabra es incierta. Algunos lo han comparado. Ok, podemos ver esto con gigante y cast. No sé qué significa. Dice, lo que significa grande, grande en cuerpo, pero esto es incorrecto. Lo que significa es excelente, noble y hábil. ¿Ok? Esta palabra que vemos aquí es lo que significa eso. ¿Ok? Porque la palabra Napoleon, si lo estoy diciendo bien, si no, salaki hermanos, Napoleon, significa caídos, rebeldes, apóstatas. Ok, y tenemos que acordarnos que estos gigantes, o sea, que estos Nefilim que estamos viendo, ellos eran de alto rango, man. Ok, ellos tenían poder, tenían habilidades. Eran los hijos de Dios, man. Ok, tenían habilidades, porque por eso es que cuando vemos aquí que han comparado esta palabra que es en árabe, yo creo, si es árabe, ok, que significa gigante, no significa que es un gigante literal de cuerpo, sino que significa que es excelente, noble y hábil. Okay, estas son cualidades de personas que tienen, grandes cualidades. Ok, como busqué unas, que es excelente, que es muy bueno o que sobresale en alguna cualidad con respecto a otras cosas de su misma especie. Ok, y esto uh, suena correcto, man. Porque estos eran los hijos de Dios. Porque como vamos a ver en más escrituras, ellos se engrandecieron por sus habilidades. ¿Ok? Otra era noble. ¿Qué es noble? Y dice, dicho de una persona o de sus parientes, que por herencia o por concesión del soberano posee algún título del reino. Y estos eran los hijos de Adán, los hijos de Dios. No, que eso suena correcto. Por eso es que dice aquí que lo han comparado. Han comparado esta palabra con, con esto. ¿Ok? Pero solo significa excelente, noble y hábil. Y otra, que es hábil. ¿Ok? Que puede hacer una cosa correctamente y con facilidad. Y eso es lo que es nuestra gente, man. ¿Ok? Nosotros somos, es la verdad. Nosotros somos superiores a las demás naciones, man. ¿Ok? Como una nación. Ahora no estoy diciendo que Israel es el único que tiene uh, habilidades. No, también las otras naciones. Pero como una nación destacamos. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Los israelitas, man. ¿Ok? Somos una raza superior. ¿Ok? Y esto no es supremacía, pero sí, es la verdad. ¿Ok? Aunque hoy estamos en una situación gacha. Ok, pero eso es parte de las maldiciones. ¿Por qué? Por haber caído. Por no haber guardado nuestras maneras que se nos fueron enseñadas desde el principio. Pero como leímos en Romanos 8, eso era predestinado. ¿Por qué? Por consecuencia aquel que la sujetó en esperanza. ¿Que quién es? El Señor. Ok. Um, so
Eso ya acabamos con los Nefilín, ¿ok? Napalium, si no estoy equivocado, se me va ese. Napalium, ¿ok? Que significa caídos, ¿ok? Rebeldes o apóstatas, ¿ok? Personas de alto rango que se cayeron, ¿ok? So, continuando aquí, dice, había los Nefilín en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Y sabemos qué es lo que pasó con estos hijos, que fueron creciendo en las maneras de las otras naciones. Ok, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, eran famosos. Ok, dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se les subió el orgullo. ¿Ok? Como, como vamos a ver aquí. ¿Ok? Dice Eclesiástico 16:7, dice, no perdonó a los poderosos del pasado, que se rebelaron al sentirse fuertes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por su propia fuerza, como está escrito aquí en Eclesiástico 10:12, dice, el principio de la soberbia es cuando uno se aparta de Dios y su corazón se aparta de su Hacedor, porque la soberbia es el principio del pecado, y el que la tiene derramará abominación. ¿Ok? ¿Porque qué? Porque se sintieron mejor. ¿Ok? No sintieron necesidad del Señor porque confiaron en su propia fuerza. ¿Ok? ¿Y qué es lo que condujo a ello? A idolatría a ellos mismos, ven. ¿Ok? Porque como nos dice en Proverbios 16:18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Ok? Y antes de que ellos cayeran, esto era el espíritu que ellos tenían. ¿Ok? Un espíritu altivo. ¿Ok? Una exaltación de ellos mismos. Por eso vamos a ver. Exaltar. ¿Qué significa exaltar? Dice alabar a una persona o una cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos. ¿Ya ves? Por eso se engrandecieron estos y por eso el Señor no los perdonó. Porque se engrandecieron. Y el Señor odia el orgullo, man. Al Señor le gusta una persona humilde, que lo reconoce en todo el tiempo, man. ¿Ok? Que no se atribuye a él propios méritos, sino se los atribuye al Señor, porque de él venían todos estos, man. ¿Ok? Dice, continuando en Eclesiástico 10:12, por eso el Señor trajo sobre ellos extrañas calamidades y los derribó por completo. Y eso es lo que pasó, el Señor trajo extrañas calamidades como que era en ese tiempo, la lluvia, el diluvio. Nunca había llovido. ¿Ok? Y fue extraño para ellos. ¿Ok? Y los derribó por completo. Dice, el Señor derribó los tronos de los príncipes soberbios y levantó en su lugar a los mansos. Ok, y esto va a pasar. Pero como dice en Eclesiastes 3 o Proverbios 3, si no estoy equivocado, que la historia se repite o no hace nada más que repetirse. O Proverbios 1:3 o 1:9 o 3:9. Sala aquí, hermanos. Damn, sala aquí, hermanos. A ver. Repetirse. O era Eclesiastes 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ok? So, ese es el punto. ¿Ok? La historia se vuelve a repetir. Y eso es lo que pasó, man. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar. Oye, esto. Eso es lo que pasó con Enoch. El Señor se lo llevó. You know? Y Salakia que no lo saqué antes, pero no me acordé que busqué esta imagen. Pero eso es lo que pasó con Enoch, con Elías y con el Señor Yahabushai. Ok. So, dice, porque el Señor derribó los tronos de los príncipes soberbios y levantó en su lugar a los mansos. Ok, como mencionamos, esto va a pasar. Ok, pero pasó en el principio también. Porque ellos eran la cabeza, ellos tenían poder, ellos tenían soberanía, men. Ok, tenían sabiduría. El Señor nos separó de otros, pero ¿qué? No guardamos ese estatuto. Por eso el Señor nos entregó a la muerte, men. Por eso el Señor quitó nuestros años de vida y nos los redujo. Ok, y después, ¿qué es lo que vino? Vino el diluvio, perdón. Ok, ¿y qué es lo que pasó? Puso en lugar a los mansos. ¿Quién fue? Noé. Ok, él fue la cabeza después del diluvio. Ok, sinónimo a un príncipe. Ok, quitó a estos príncipes y puso a otro manso. Ok, dice, el Señor arrancó las raíces de las naciones soberbias y plantó en su lugar a los humildes. Y esto es otra vez lo que va a pasar y lo que pasó. Dice, el Señor derribó países de paganos y los destruyó hasta los cimientos de la tierra. ¿Ok? Se llevó a algunos de ellos y los destruyó e hizo cesar de la tierra su memoria. ¿Ok? Y eso es lo que pasó, man. ¿Ok? Por su exaltación, ¿ok? Vino su ruina. Por su soberbia. ¿Ok? Vamos a ver qué es soberbia. Dice, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Ok? So, se creían mucho, men. Había orgullo y el Señor detesta el orgullo, la arrogancia, la altivez. ¿Ok? El engreimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Por sus cualidades que tenían. ¿Ok? Y nosotros creemos aquí que tal vez estos eran los titanes que hoy se hablan hoy en día. ¿Ok? Porque eso viene de Jafet. Jafet era un descendiente de Noé, que tal vez ahí siguió. Y hablaban de esos gigantes y todo eso, pero, no dice, pero creemos que puede ser eso. ¿Ok? Que eran los titanes, los que se hablan de titanes, porque cuando te entras y buscas quiénes eran los titanes, te dice que era una raza de dioses. Y nosotros, realmente somos dioses, como está escrito en Salmos, que somos dioses, pero íbamos a morir como hombres. ¿Por qué es que somos dioses? Porque somos hijos del poder. ¿Ok? Y espiritualmente o casualmente, los titanes eran 12. So, no más es eso, man. Pero continuando, ok, que estos fueron varones de renombre y vimos que tenían orgullo. Por eso es que, como dijo aquí, Génesis 6 y 5, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué? Por su orgullo. Porque como, regresando a Eclesiástico 10 y 13, porque la soberbia es el principio del pecado, y el que la tiene derramará abominación. ¿Por qué? Porque se aleja del Señor, se aleja del Creador. ¿No? Que empieza a atribuirse cosas que no, empieza a idolatrarse a él mismo. ¿Ok? La maldad de los hombres era mucho en la tierra. Continuando, Génesis 6 y 5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ok, y esto no es, esto no es literal, esto es poéticamente, man. No es porque el Señor se arrepintió y todo eso, no. La palabra ahí para arrepentimiento, ok, es en el hebreo naham, ok, que significa
se lamentó. Ok, cuando buscamos qué es lamentarse. Ok. No sé dónde lo tengo. Bueno, ¿qué es lamentar? ¿Qué es lamentar? Dice experimentar aflicción, pena o disgusto por algo. Ok, so al Señor no le gustó lo que estaba viendo, aunque ese era su plan. Ok, porque el Señor sabe qué es lo que va a pasar. Como está escrito en Eclesiástico 18:3, el Señor maneja todo, ok, en la palma de su mano. Él tiene control sobre todo. Ok, pero así se mueve el Señor. Señor, este es un movie. Ok, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Ok, por eso es que arrepentir, el Señor no es un hombre para que cambie de opinión. Ok, porque arrepentimiento es eso, cambiar de opinión, y el Señor no cambia. Ok, solo es poéticamente, man. El Señor le disgustó, ok, lo que estaba pasando. Ok, so dice Génesis 6:7, y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Ok, y esto va junto con otras naciones. Ok, y esto que estamos leyendo nos da testimonio de que los hijos de Dios no eran los únicos que existían en la tierra, man. También había otras naciones, como está escrito en Génesis 1, que el Señor creó a todos los seres vivientes en el quinto día. Y en eso vienen las otras naciones. Como explicamos qué es lo que significa que levantó a Adán de la tierra. Lo levantó de un estado de confusión. Y a él le dio orden, le dio estatutos, man. Le dio sabiduría. Dice, continuando, Génesis 6:7, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y otra vez, la misma palabra, el Señor se disgustó. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Y por qué Noé halló gracia ante el Señor? Porque el Señor así lo quiso. Porque Noé no era perfecto tampoco, pero el Señor le dio un espíritu a él para que sea perfecto por medio de la fe. Porque el único que fue perfecto fue el Señor Yahabushai. Los demás, todos los demás, nosotros hemos sido sujetos a vanidad, man. Pero Noé por medio de la fe, porque Noé creyó en el Señor de lo que iba a pasar, porque el Señor le puso ese espíritu en él para que actuara conforme a como le gusta al Señor. So el Señor tuvo gracia en Noé, tuvo misericordia en Noé, y en sus hijos, pero principalmente en Noé, porque sus hijos no eran justos, solamente Shem. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto o era íntegro en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Ya ves? Dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de ellos, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el Señor, ¿qué es lo que dice en Eclesiástico 10? Y voy a empezar desde el 1. Yo sé que saltamos al 12, pero vamos otra vez. Eclesiástico 10:1. El juez sabio instruye a su pueblo, y el gobierno del hombre prudente es bien ordenado. Y estos, como tenían un estatuto, tenían un alto mando, ellos eran básicamente los jueces, man. Ellos tenían soberanía sobre el pueblo, sobre las demás naciones. Porque el Señor le dijo eso a Adán, y de Adán siguió su dinastía, sus hijos, man. Su legado. Pero ¿qué es lo que pasó? Se corrompió. Como dice aquí, Eclesiástico 10:2. Como es el juez del pueblo, así son sus oficiales, y según sea el hombre que gobierna la ciudad, así son todos los que la habitan. El rey imprudente destruye a su pueblo, pero la prudencia de los que tienen autoridad, la ciudad será habitada. Pero ellos no tuvieron prudencia, porque toda la tierra fue deshabitada. Dice, el poder de la tierra está en la mano del Señor, y a su debido tiempo pondrá sobre ella a uno que sea provechoso. Y el Señor fue lo que hizo, puso a Noé, y de Noé hizo otra descendencia,
y ni aún de todos, porque escogió a una línea nada más. De Sem pasó hasta Abraham. Ok, a Canaán lo maldijo y Jafet pues lo mandó para otro lado. Ok, y como vamos aquí, porque lo recorté, pero lo voy a agarrar. Eclesiástico. Ahora ya ni me está dejando. Bueno, lo voy a agarrar en otra. Continuando, Eclesiástico 10 y 8, el punto. O bueno, 7 dice, el orgullo es odioso al Señor y a los hombres. Por tanto, Dios con los hombres aborrece la opresión. El poder pasa de una nación a otra por causa de la violencia y del orgullo. Ya ves, si esta, como mencionamos, esto va a pasar y siempre ha pasado. Y pasó en el pasado, man. Ok, porque como vimos en Génesis 6 y 11, que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Por eso el Señor la destruyó, man. Ok, dice, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok, y eso es lo que nos habla en Judas 1 y 6. Y lo voy a agarrar y con esta la vamos a cerrar. Ok. Judas 1 y 6 dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. Ok. ¿Qué son esos límites de autoridad, esas leyes? Esos estatutos. Esos ángeles está hablando de los israelitas. Antes eran conocidos como los adamitas, los hijos de Dios. Ok. Ellos o nosotros como una nación no mantuvimos los límites porque nosotros también pecamos, man. Ok. Dice, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Ok, al estatus que pertenecíamos, man. Dice, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. Ok, y esas prisiones de oscuridad son estos cuerpos. Ok, porque cuando nos metemos a la palabra en prisiones, ok, en el griego significa que tenemos una deshabilidad. Ok, una incapacidad para hacer cosas. ¿Y qué? Son, buenos hechos, man. Como dijo Pablo, lo que quiero hacer no puedo. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque estas prisiones son los que nos encadenan. ¿Ok? Son esas prisiones de oscuridad. ¿Ok? Dice, en espera del gran día del juicio. Alright? So, eso era lo que estaban hablando de los Nefilín. Eran los hijos de Dios que se cayeron. Por eso se llaman los Nefilín, Napalayam. Si lo estoy diciendo bien, si no, hermanos, disculpen. Ok, porque en el hebreo es Napalayam. Ok, Napalayam. O Napalayam. Alright? So, ¿qué significa caídos? So, espero que esto haya sido edificante, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahahushai, Bahasham, Raha Hakutash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.